Una vez más aquí al portal informativo Avenida Digital 3.0 Radio Online, siempre pues tratando de traer temas, en este caso personalidades, que marcan un rumbo, que marcan un estilo de hacer las cosas, que lo vemos reflejado en nuestro diario acontecer, en nuestro diario vivir. Y bueno, pues estamos aquí agradeciendo la inmensa hospitalidad que nos da la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, por supuesto. Y tenemos ni más ni menos que a su titular, el maestro Fernando Olivera Rocha, aquí en Avenida Digital. Señor secretario, muy buenas tardes y muchas gracias por habernos recibido. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes y pues muy contento de poder compartir este día pues, lo que estamos haciendo en la Secretaría, la visión que comparte todo nuestro equipo, el trabajo que hacemos en esta estrategia que hemos planteado para posicionar a Guanajuato en el ámbito turístico, primero como un jugador relevante en el Concierto Nacional de Destinos Turísticos y luego, como lo planteó el gobernador desde el origen de esta administración, para posicionar a Guanajuato como el destino cultural de México. Y bueno, pues en ese trabajo estamos ya 2 años de administración. Un intenso trabajo, sin duda alguna, porque platicando pues, con nuestros padres, en dado caso, con en la cena del Titanic, le comentaba yo de don Manuel Solórzano, de Edir Irapuato, también gente muy conocedora del ambiente y del sentir en Guanajuato, eh, pues era de alguna manera tradicional el hecho de que tal vez oiga un poquito duro, pero bueno, no tenemos mucha lana para irnos a Acapulco, pues vamos a Guanajuato, ¿no? Que era un destino también como para estudiantes de otras latitudes que tenían la intención de venir a estudiar aquí, sí, y que era vamos a decir, tal vez un turismo de bajo perfil, dígame por retirar, el que se venía dando hasta recientes tiempos. Pero ahora vemos un giro muy interesante, vemos un sinnúmero de exposiciones, algunas, como esta que acabo de mencionar del Titanic, que están entrando a México por primera vez, no solo al Estado, incluso al continente, según recuerdo lo que usted decía hace unos días. Entonces, ese trabajo, ¿cómo se genera esa inercia, secretario? ¿Cómo cambiar de un perfil bajo a, como usted lo dice, ya un jugador en grandes ligas? O sea, porque ya Guanajuato se oye en Europa, ya Guanajuato se oye en Estados Unidos, se oye en Sudamérica. Vamos, ya es un destino importante, trascendente, atractivo para el turista internacional. Mira, yo creo que lo que planteamos de origen en esta secretaría primero fue tener un plan. No hay manera de trazar un objetivo, una meta a largo plazo si no tienes un plan. Y en eso fuimos muy puntuales. Los primeros meses, si bien establecimos una estrategia de arranque con algunos elementos que ahora compartiré, sí nos detuvimos en paralelo a hacer un programa de trabajo consensuado con la ciudadanía, consensuado con el sector privado del turismo de todo el estado. Y esto dio origen al Plan Estatal o Programa Estatal de Turismo del Estado de Guanajuato 2013-2018. En ese programa planteábamos una serie de objetivos en donde uno de los elementos fundamentales era ese aprovechamiento de las ventajas competitivas que tenía Guanajuato. Y nosotros hacíamos un análisis muy específico. Tenemos una serie de atributos en el estado como el turismo de negocios, como este cinturón de ciudades corporativas e industriales que tienen un segmento corporativo y de congresos y convenciones y empresarial que tenía un ritmo y un equilibrio en su demanda, pero también tenemos otras ciudades que, como bien compartes, habían caído probablemente en un letargo, habían dejado de presentar sus atractivos turísticos diferenciadores ante un mercado no solamente nacional, habían olvidado sin duda el mercado internacional como una posibilidad. Aquí fuimos a la historia de la ciudad y fuimos a la historia del estado y veíamos cómo la participación de mercado fue cayendo. En algún momento, hace 25 años, por ahí encontramos que en alguna estadística decían que de cada 100 visitantes, entre 10 y 12 eran extranjeros, que es el dato más alto que pudimos encontrar hacia atrás.
y cuando nosotros llegamos aquí, el 4% era extranjero de cada 100, solo 4. Habíamos perdido de 12 a 4 visitantes de cada 100 de internacionales. Uno de los elementos que había que rescatar era esa presencia internacional de Guanajuato a través de sus diferentes destinos turísticos. Y fue uno de los puntos muy específicos que compartimos con el gobernador Márquez, y era la internacionalización de la marca Guanajuato. Otro, como ya le decía yo, era esa apreciación de sus ventajas competitivas. Otro de los elementos fundamentales era un análisis muy específico de la legislación para aprovecharla en beneficio de la ejecución operativa de la propia Secretaría, y eso es probablemente de lo más complejo de interpretar, porque a veces pareciera que las leyes se guardan en un cajón o en un buen librero, y si no aprovechas las facultades que te da la ley, pierdes oportunidades. Ahora compartiré también algunos ejemplos en ese sentido. Veíamos también una gran oportunidad, y era el poner en valor una vez más a destinos como San Miguel de Allende y Guanajuato capital, que en una evolución de la demanda turística internacional vemos cómo el sol y playa empieza a convertirse pues, más en un commodity que en una aspiración de viaje, en donde la gran mayoría de los viajes hoy internacionales buscan no solamente ese sol y playa, sino el acompañamiento de un entretenimiento cultural. Y qué duda cabe que Guanajuato pues podía ser ese elemento diferenciador de una vacación de sol y playa, en complemento o en sustitución a viajes, digamos, de corto tiempo, ¿no? De 3 noches, de 4 noches, de 2 noches. Y esa estrategia fue la que planteamos, además de provocar un esfuerzo de comunicación muy importante. Normalmente los gobiernos somos malos comunicadores de nuestro trabajo y trabajamos muchas horas al día y pareciera que no lo compartimos con la gente. Y bueno, pues con ello empezamos a participar en ferias internacionales. El gobernador nos dio todo el voto de confianza. Empezamos a presentarnos como un destino sólido, empezamos a trabajar con los empresarios, con los hoteleros, los restauranteros, las cámaras en cada una de las ciudades. Hicimos un esfuerzo al inicio eh, muy importante para estar presentes en todos lados. Y con ello empezar a generar esa confianza y, como se dice coloquialmente, que la máquina empezara a caminar, echar a andar esa rueda, que empezara a tener inercia. Por otro lado, empezamos a ver cómo se daba también en acompañamiento, porque el turismo también es un elemento de acompañamiento a otras industrias, de complemento, cómo se concretaba la apertura de plantas automotrices, y que detrás de ello viene una necesidad de proveeduría de servicios de alimentación, de hospedaje, y ahí fuimos, creo que yo podría decir que fuimos tenaces en hacer venir a las cadenas hoteleras y que vieran la oportunidad. Eso redunda hoy, por darte un ejemplo, en 25 hoteles que se están construyendo. Y por ahí hay otra cadena que quiere poner 5 más de golpe. Entonces, y de todos los niveles, además. Y de todos los niveles, 3, 4 y 5 en estas ciudades. Y empezamos a poner en valor diferentes elementos. Nos dimos cuenta también que había productos que no habíamos compartido. Había un renacimiento de la actividad vitivinícola en el estado, que se había quedado un poco tangencial, sí, en la conformación de un posible circuito, pero nunca ya en la elaboración de un proyecto de vendimia y un proyecto también de recorridos ordenados. El propio tequila, que si bien nos enorgullecemos de tener esa denominación de origen, no la habíamos puesto a trabajar. Y con ello, pues, recorridos y circuitos. Y empezamos a ver cómo la máquina estaba empezándose a aceitar. Empezamos a ver cómo la gente volteó a asistir a vendimias, volteó a ir a las ciudades. Y otro elemento que creo que también es muy importante fue tratar de identificar en ese planteamiento del destino cultural de México qué le hacía falta al elemento cultura dentro de los ingredientes que teníamos en esa receta. ¿Y por qué digo receta? Porque nos faltaba la gastronomía. Teníamos un legado arquitectónico, teníamos
la ciudad es patrimonio. Inmediatamente, en los primeros 60 días de gobierno, pudimos recibir el nombramiento de 3 pueblos mágicos adicionales a los 2 que ya tenía el estado, con lo cual nos convertimos en uno de los 5 estados con más pueblos mágicos del país. Teníamos una composición de turismo de negocios importante, pero nos faltaba un elemento de la cultura, y si la cultura es todo aquello que el hombre elabora con su intelecto o con las manos, pues nos faltaba algo fundamental, que era la gastronomía. Y parecía que Guanajuato carecía de un acervo gastronómico, por lo menos en la percepción de muchos guanajuatenses, y no hay nada más lejano a eso que en verdad teníamos una gastronomía rica. Empezamos a provocar con ello el interés también de nuestros empresarios, y así nace Guanajuato Sí Sabe, un programa que de inicio se planteaba ambicioso, y se planteaba ambicioso en dos aspectos. Uno, en la coordinación con municipios y con empresarios, porque había una serie de festivales en diferentes lugares del estado de muy poco impacto, de muy poco alcance, que prácticamente acababan en un festival local. Y lo primero fue convencer a algunos de ellos que consolidáramos en solo 9 días todos esos festivales. Y además incrementáramos con más actividades gastronómicas esos 9 días. Afortunadamente pudimos convencer a estos empresarios, integramos un primer Guanajuato Sí Sabe con 9 días y 21 actividades gastronómicas que ya se nos antojaban un montón. Con ello la posibilidad de empezar a visualizar a la gastronomía como un activo para la Secretaría. En un viaje a España nos damos cuenta de la fuerza que empezaba a tomar un nombramiento que se nos antojó natural para Guanajuato, que era el de Capital Iberoamericana de Cultura Gastronómica, todavía en el 13, donde Córdoba había sido nombrado ya para el 2014. Investigamos cómo podíamos participar en este concurso de nombramiento de ciudades, y preparamos un expediente que denominamos 500 años de gastronomía de Guanajuato, con lo cual alcanzábamos a colocar en este proyecto la cocina prehispánica, en ese momento poco conocida, tradicional, el programa de cocina tradicional, que también fue un seguimiento de la administración pasada, en donde ellos plantearon mucho de la plataforma de lo que es hoy ya la presencia permanente de cocineras en la forma en la que hoy ejecutamos los festivales. Y al presentar este documento de 500 años de gastronomía de Guanajuato, sorprendimos con mucho a la Academia Iberoamericana en la Cultura Gastronómica y a la Real Academia de Gastronomía de España, al grado que dejamos atrás a ciudades como Lima o como Lisboa, que creían que iban en caballo de hacienda para los nombramientos. Y Guanajuato, en una presentación en diciembre de 2013, ante los presidentes de las academias iberoamericanas de los diferentes países, por unanimidad deciden que Guanajuato se convierta en la capital iberoamericana. Y eso nos da, por supuesto, un nuevo impulso internacional. Pero por otro lado había que vender el destino. Y ahí empezamos a crear las alianzas estratégicas que hoy nos tienen presentes, como bien lo decías, en muchos países. Hoy tenemos una sociedad estratégica en Latinoamérica, una de las empresas de marketing turístico y comercialización turística más importantes. Y con ello la presencia permanente en países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, en parte Estados Unidos. Y empezamos a acercarnos a los canales de distribución. ¿De qué manera? Pues a manera de seminarios, a manera de capacitación. Lo mismo hicimos en España. Empezamos a crear alianzas con turoperadores, empezamos a dar seminarios, como decía yo, empezamos a especializar en Guanajuato a todos estos agentes de viajes. Creamos una herramienta autodidacta y autocertificable que se llama agentegto.com, donde los agentes de viajes en sus espacios libres se autoevalúan
y pasan 6 módulos para especializarse como agente de viajes experto de Guanajuato. En automático entran a un concurso. Ahora te compartiré cómo funcionará este concurso a partir de 2015, porque en el 2014 fue hacer esa masa crítica de agentes de viajes ya participando en Agente GTO. Hoy tenemos más de 400 agentes de viajes certificados en Sudamérica. Y con ello empezamos a comercializar. En ese mismo proceso, ¿cómo puedes crecer en un destino el número de visitantes si tu conectividad es limitada? Y el tema internacional para nosotros era fundamental, pero también en los vuelos domésticos. En 2013 nosotros dimos cuenta que teníamos 120, 123 vuelos a la semana. Teníamos solamente una aerolínea mexicana viajando Bajío, México, México, Bajío, que era Aeroméxico. Teníamos limitaciones hacia Monterrey, Tijuana más o menos bien cubierto, Cancún. Y lo cual se agrava, perdón, por ser el centro geográfico del país. Sin duda. Y teníamos, pues destinos nada más como Los Ángeles, Houston y Dallas. Chicago empezaba, pero nada más. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer una estrategia de conectividad aérea muy importante. Y eso lo planteamos desde el primer día de gobierno. Hoy te puedo compartir que hemos en un solo año, entre el 13 y el 14, crecido a 200 vuelos semanales, en vez de 120. Este aeropuerto, por primera vez en la historia, en 2014, va a superar el 1.000.000 de pasajeros atendidos. Vamos a terminar casi en 1.200.000. Fue considerado, a pesar de que es el 10º aeropuerto más ocupado de México, en el primer semestre del 2014, el 5º aeropuerto más rentable del país, por el componente internacional. De esos 200 vuelos, hoy 73 vuelos son semanalmente internacionales. Hoy se vuela directo a Bajío desde Los Ángeles, San Francisco, Houston, Dallas, Atlanta y Chicago. También recuperamos, después de casi 4 años de no estar con nosotros, a Interjet, de su primera incursión a Bajío y que a los 3 meses retirara su vuelo. Interjet, en voz de Miguel Alemán Magnani, decía que solo había fracasado en 2 rutas desde que abrió Interjet. Una era Durango y la otra era Bajío. Con lo cual, para ellos era casi un tabú regresar a Bajío. Y tuvimos la paciencia en el primer año suficiente para que también a ellos les llegaran los nuevos equipos Superjet 100, estos aviones de 90 pasajeros y ya no de 140, como los Airbus 319, un avión hermoso en una alianza ruso-francesa. Y que con esos aviones sabíamos que podíamos dar la batalla en este proyecto regional o de aviación regional. Y los convencimos. Pudimos traerlos después de 14 meses de negociaciones, casi un año antes de lo que su programación les iba a traer a Guanajuato. Con tanta oportunidad que entraron con 2 vuelos, México-Bajío, Bajío-México, y al mes ya tenían el Bajío Vallarta, y a los 2 meses o 3 ya tenían el Bajío Monterrey y ahora el Bajío Tijuana. Con lo cual, una aerolínea que no apostaba por el aeropuerto del Bajío y tiene 4 destinos. Atlanta, con Delta, que Delta no venía a este aeropuerto, de la misma manera apostó con vuelos diarios de Los Ángeles y de Atlanta, con excelentes resultados a más de un año de sus operaciones. Y estamos ahora con ellos incursionando en un análisis de volar directo a Narita, por la alta demanda que se está dando entre los negocios de Japón y Guanajuato, apenas hace unos días habiendo hecho esa hermandad con Hiroshima. Entonces, fuimos tocando dentro de la política pública los diferentes elementos, la conectividad, la promoción. Empezamos a generar ese concepto alrededor del destino cultural de México para posicionar a Guanajuato como dice el libro de mercadotecnia, líder de categoría. No tenemos que inventar lo que ya existe, y hay que seguir lo que ya está aprobado, y en ello nosotros decidimos este concepto de destino cultural de México porque nadie lo había dicho. Existía un posicionamiento claro en el país de destinos de turismo de aventura,
o ecoturismo, donde Chiapas y Veracruz pues, lo han hecho muy bien por más de 2 décadas. Existía un turismo de negocio muy consolidado y aunque León, Guanajuato es la cuarta ciudad de turismo de congresos y convenciones más importante del país, no íbamos a ser la primera simplemente por metros cuadrados y por recintos feriales como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que nos llevan al menos un 50% y hasta el doble en metros cuadrados instalados, con lo cual tampoco íbamos a ser los líderes en turismo de regiones. El turismo médico, simplemente por proximidad, tiene una gran madurez en las fronteras y en los estados fronterizos. Y aunque tenemos cierta demanda en la cirugía estética y reconstructiva en León, Guanajuato, y en el turismo de bienestar, en destinos como San Miguel de Allende, tampoco íbamos a ser el destino en el corto plazo, digamos, con esa posición de liderazgo. Y así fuimos analizando los diferentes segmentos turísticos y nos dimos cuenta que lo que sí que teníamos y éramos indiscutiblemente líderes era en el turismo cultural. Un estado con 4.000 inmuebles catalogados de interés histórico por el INAH, con 4 sitios arqueológicos abiertos, que ya nos daba la oportunidad de decirle al mundo que no nacimos en época colonial, que es lo primero que piensa todo el mundo cuando habla de Guanajuato en el estado, en automático piensa en nuestras ciudades coloniales de gran importancia, pero la época prehispánica aquí también se nos quedó un poco en el cajón, así como se nos había quedado la gastronomía, ya no. Nuestras ciudades al patrimonio, nuestros sitios, pueblos mágicos, con ello también dentro de la cultura, la música, con José Alfredo, con Jorge Negrete, María Grieber y por supuesto artistas como Diego Rivera y muchos más, le dan ese carácter de cultura a Guanajuato. Entonces dijimos, ese es nuestro camino, porque nadie ha levantado esa bandera, y Guanajuato levantó la bandera del destino cultural. Y en automático la gente reaccionó en positivo, el mercado dijo, sí es cierto, ahí se da la cultura y el turismo. Entonces, fuimos conformando posicionamiento, conectividad, promoción y publicidad, presencia internacional o internacionalización. Y había un elemento que también requería un fortalecimiento y era la profesionalización y la capacitación. Tradicionalmente los estados hacen ejercicios poco estructurados para hacer la formación de sus prestadores de servicios y fortalecer a sus empresas. Digo poco estructurados porque no hay programas completos. Entonces nos dimos a la tarea de generar un modelo. Y este modelo no lo podíamos hacer solos, porque hubiera sido un modelo de escritorio local. Nos dimos a la tarea de buscar un modelo que también nos generara una aspiración. Y llegamos al Instituto de Fomento de la Calidad Total, que son los responsables de la evaluación todos los años del Premio Nacional de Calidad para las empresas. Es el premio que entrega el presidente de la República. Y con ellos discutimos la posibilidad de elaborar un modelo de excelencia turística. Ellos accedieron a trabajar con nosotros y creamos un modelo en 4 vertientes. Para prestadores de servicios, esto es para los trabajadores de las empresas turísticas, y todo un programa de maduración o de crecimiento y de profesionalización y capacitación. Otra columna que hablaba de la emprendeduría, ese profesional que ha sido probablemente empleado y que se desprende de la actividad laboral para convertirse en un emprendedor. Y con ello generarle también las condiciones para que una buena idea se convierta en una buena empresa. La tercera columna en este modelo será la empresa. Esas empresas que ya están consolidadas o que ya están trabajando, pero que requieren de apoyos de financiamiento, que requieren de mejora continua de sus instalaciones, que requieren capital de trabajo, pero que también requieren certificaciones y distintivos para la mejora de sus procesos. Y también creamos ese tercer módulo. Y un cuarto módulo, que es una aspiración muy importante, y es hablar de los destinos de excelencia turística. Hoy no podríamos decir que ninguno de nuestros destinos en el estado, pero tampoco en el país,
es destino de excelencia turística, porque para ello ya deberíamos de tener una evolución muy importante y un desarrollo importante de nuestros pescadores, un modelo de incubación y de generación de empresas completamente en serie o de trabajo en serie, empresas recuperadas y remodeladas y siendo verdaderos generadores de empleos. Y ese es a donde vamos. Yo espero que antes de que termine el 2018 podamos decir que algún destino de nuestro estado ya está encaminado a ser un destino de excelencia turística. Lo que sí veo en el corto plazo es la alineación de algunas de nuestras empresas ya candidatas serias para ser premios nacionales de calidad. Y ese es el objetivo, es esa aspiración que todo empresario tiene en un reconocimiento no solo de sus procesos, sino también de su filosofía de negocio. Entonces, todos esos elementos son los que hemos ido conformando para que el turismo de Guanajuato tuviera sentido. Y finalmente, la infraestructura. Infraestructura en donde el gobierno tenía que hacer una serie de apuestas para ordenar las vocaciones de los diferentes destinos turísticos. Y ahí el gobernador nos apoyó muchísimo. Planteamos una meta en el plan sectorial en donde decíamos que durante todo el sexenio íbamos a invertir 1.500 millones de pesos en infraestructura turística pública. Solo entre 13 y 14 prácticamente hemos invertido 1.000 millones de pesos, solo en 2 años. Hemos intervenido con inversión pública ya más de 28 municipios. En este momento y de cara al cierre del 2014 estamos trabajando en 21 centros históricos. ¿Y por qué? ¿Y por qué en los centros históricos? Porque es el punto inicial de toda experiencia turística en un pueblo. Un visitante cuando no conoce un destino lo primero que hace es ir al centro. Y esos 21 centros hoy están siendo puestos a punto y en valor. Que también queremos que la gente se distribuya en otras ciudades, no solo para distribuir el gasto, sino para también descongestionar algunos destinos. Hoy tenemos algunos destinos en el estado de fin de semana que reciben miles de turistas que ya empiezan a tener una rentabilidad negativa por la carga que se da en esos fines de semana. Y eso puede generar depreciación del propio destino. Entonces, todos estos esfuerzos que los hemos ido trabajando bajo un modelo paralelo, pero también a la vez integrado, nos ha permitido hoy pues, tener un estado que está creciendo en turismo a 2 dígitos, que está creciendo en 7% en el empleo, que está creciendo hoy acumulado en un 2013 10% más en derrama económica que en el 12, pero el 15% más en el 14 que en el 13. Con lo cual, bueno, pues si hiciéramos solamente un cálculo aritmético, pues estamos creciendo 25% la economía turística del estado solo en 2 años, lo que se antojaba muy difícil. Nosotros planteábamos un crecimiento entre el 5 y 7% sostenido año a año para llegar a nuestras metas sexenales. Nos sorprendió hacer un análisis justo esta semana en donde solo en 2 años hemos complementado ya el 63% de las 8 metas que teníamos. Algunas de ellas ya las rebasamos, como también la expectativa de inversión privada, donde nosotros dijimos que íbamos a recibir pues algo así como 2.400 millones de pesos de inversión privada por una razón específica, y es que el promedio de los últimos años estaba entre 400 y 600 millones de pesos por año. Dijimos, bueno, entre 2.400 y 2.500 millones de pesos será en continuidad pues un buen resultado con el interés de poderlo superar. Pues solo en 2 años hemos dado cuenta ya de inversión comprometida y ejercida por 3.780 millones de pesos. Prácticamente ya deshicimos esa meta y obviamente habrá que revalorarla para los próximos años. Y son las metas que te dan gusto que suceda, porque además ese tiene una doble connotación y un gran mensaje, y es la confianza del inversionista en el Estado, la confianza de la inversión de largo plazo. Los hoteles se recuperan en 10 años y se empiezan a generar las utilidades después de eso.
y si alguien invierte aquí 10, 15, 30 o 50 millones de dólares en un establecimiento es porque cree que en el largo plazo las condiciones van a ser favorables en la economía de Guanajuato. Entonces, ese mensaje para nosotros es fundamental. Y el otro, pues el de la generación de empleo. Nosotros tenemos que crear todavía en los próximos 4 años 24,000 empleos dentro de la actividad turística. Esa es esta meta que nos hemos trazado, que no es una meta sencilla, pero bueno, hemos ya podido generar en 2 años casi 9,000 empleos, con lo cual, bueno, pues vamos alineados conforme lo planteamos, más o menos entre 5 y 6,000 empleos por año, y ahí va avanzando. Entonces, esta conformación, digamos, 360 que planteamos de la estrategia de la Secretaría, arropada sin duda por el reconocimiento del gobernador y el agradecimiento que le tenemos en el sector por cuadruplicar el presupuesto prácticamente de lo que se venía ejerciendo en el sexenio anterior año con año. ¿Por qué digo cuadruplicar? Porque la Secretaría de Turismo en la administración anterior, su promedio de presupuesto fue de 250 millones de pesos. Y este año tuvimos un presupuesto de salida de 440, pero realmente estamos ejerciendo 1.100 millones de pesos en el 2014. Con lo cual, en un uso bien ordenado y muy responsable, pues nos alcanza para mucha actividad. Mucha actividad que se cuenta hoy verdaderamente en acciones que pareciera que no es normal que una secretaría, por ejemplo, reciba en un año que todavía no se termina o 9 meses, 119 viajes de familiarización, de agentes de viajes, de periodistas, que hayamos podido colocar la presencia de Guanajuato en más de 52 eventos y ferias en solo 9 meses del 2014, creciendo verdaderamente por mucho, generando herramientas de trabajo como el mismo Facebook, en donde Guanajuato en enero de 2013 prácticamente arañaba los 5,000 seguidores. Hoy andamos en los 155,000. Somos el tercer destino o estado con más seguidores como institución turística, solamente por detrás de Los Cabos y de Cancún, ya en este momento. Y que bueno, pues al tiempo. Pero con ello, el haber multiplicado por casi 6 veces el número de contenidos consultados en la página de guanajuato.mx, hoy andamos rondando el 1.2 millones de contenidos consultados en esta página de guanajuato.mx al año, por lo que llevamos en estos 9 meses. Entonces, son estrategias también de comunicación muy importantes. Hemos podido colocar enero-septiembre prácticamente, nos han publicado prácticamente 8,000 notas, de las cuales el 38% son nacionales. Y esto pues es verdaderamente una distribución de nuestros esfuerzos muy importante y muy relevante. Con lo cual, bueno, pues en todos estos ejercicios vemos a una secretaría tratando de abrazar todas las aristas para poder posicionar a mejor. Hola Fernando, ¿qué tal? También hola a nuestros radioescuchas, soy Marta Acevedo. Fernando, ¿cómo convencer al empresario? Porque pues en ocasiones se decepciona, o cómo convencerlo de estos nuevos proyectos y sobre todo al empresario local, ¿sí? Y decirle, bueno, te vamos a capacitar, sí te lo vamos a dar, te vamos a dar estas herramientas. A lo mejor te acercamos efectivamente los dineros, ¿sí? Con financiamiento, apoyos, créditos, pero cómo acercar y que confíen en los proyectos que tiene la Secretaría, en este caso el gobierno del Estado, a este empresario, que además ha venido haciendo las cosas como ha querido, como ha podido, y tratando de generar ingresos pues a su empresa, a su proyecto, pero que además
hoy no se vea nada más beneficiado el empresario, sino todos los que conforman esta cadena de servicios turísticos. ¿Cómo convencerlo? Ha sido difícil. Yo creo que más que difícil ha sido un trabajo arduo. El empresario no está peleado con su dinero, como bien lo dices. Al contrario, las empresas están hechas para generar riqueza como un principio fundamental. Si no, nadie arriesgaría su patrimonio. Y en esa premisa, lo que la Secretaría de Turismo ha puesto siempre en la mesa es esa multiplicación de beneficios. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos fungido como capital semilla de muchos proyectos. En este estado no se hace una vendimia. Se habían hecho un par de fiestas en un viñedo. No había pasado a más. Nosotros nos dimos cuenta del gran potencial que había para el desarrollo del enoturismo en el estado. Y como bien lo dices, cada quien cuida su terruño. Pero cuando tú compartes la posibilidad de evolucionar, y en este caso solo tomo como ejemplo la vendimia, como muchos otros que podríamos compartir, y agruparnos para generar un proyecto de 4 fines de semana consecutivos que provoquen el interés regional de miles de visitantes, en donde también el gobierno del estado coloca un capital semilla para que el empresario tenga la iniciativa y se lance a generar los proyectos. Creas un ánimo positivo, creas una inercia de esa rueda de la que hablaba yo, que cuando empieza a girar, la gente quiere ser parte de todos estos esfuerzos y de todos estos resultados. Y nos damos cuenta que, bueno, pues no solamente funciona, sino anima por la posibilidad y el potencial a más empresarios entrar al juego. Cuando nosotros en 2013 inventamos esto de hacer vendimias en Guanajuato, había 4 bodegas y había 65 hectáreas cultivadas. Una uva que aquí estuvo hace 200 años y hace 400. Y que regresó apenas hace 15 años al estado, ya en la vinificación formal o vitivinificación. Y con la sorpresa que en agosto del 2014, cuando hicimos la vendimia, segunda vendimia del estado, hoy tenemos 23 ranchos vinícolas con 320 hectáreas cultivadas en el estado. O sea, en un año crecimos 5 veces el número de hectáreas cultivadas y crecimos a 23 ranchos vinícolas. ¿Por qué les llamo ranchos vinícolas? Porque todavía no son vinícolas formales. ¿Por qué? Pues porque todavía no producen vino. Lo que están haciendo es, habiendo cultivado vides, y en un par de años o en 3, vamos a tener ya las vinícolas formales. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo se los compartí a los empresarios desde el primer día. Sí es cierto que se hace un buen vino hoy en Guanajuato, sin duda, porque está ganando premios. Pero mi preocupación como secretario de Turismo no es hacer el mejor vino, pero sí hacer la mejor experiencia turística del país. Y esa, como hablábamos hace unos minutos, hay variables que a Guanajuato le permiten garantizar esa mejor experiencia. ¿Por qué razón? Primero, la bendición regional donde se da el vino en Guanajuato, entre una sea patrimonio de la humanidad y un pueblo mágico como Dolores Hidalgo. Esa es una región ya de entrada turística, atractivo, con contenidos fuertes de experiencia turística. Y si además ahí hay zona de vino, pues todavía enriquece muchísimo más la expectativa. Pero a 4 horas de coche, en un radio de 4 horas de coche, tenemos 60 millones de mexicanos, de los cuales podríamos apostar que menos del 0.1% han caminado un viñedo. Simplemente por distancia, porque si hoy queremos ir a un viñedo y conocer una experiencia vinícola, caminarlo, ver el proceso de elaboración, una cata, una degustación, todo lo que implica visitar un viñedo, tendríamos que volar al Valle de Guadalupe y tendríamos que volar a Tijuana, pagar boletos de avión, rentar un coche o irte en autobús a Ensenada y subir otra media hora a los valles. De entrada perdiste un día y te costó una buena cantidad de dinero.
Ya para que valga la pena, pues te quedas 3 días porque ya volaste hasta allá. Y tienes otro día de regreso, con lo cual inviertes 5 días por lo menos. Y por supuesto tu experiencia es muy buena. Pero ¿cuántos 5 días puedes tomar al año para ir a un viñedo? Probablemente uno. Y no vas a ir 2 veces a menos de que seas un enamorado del mundo del vino y lo sacrifiques por otro tipo de visitas y vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando tienes un destino como Guanajuato? Que está a 3 horas o a 4, como decía, en vehículo de 60 millones de mexicanos. Te puedes parar a las 8 de la mañana en sábado y a las 12 del día estar caminando un vino. Y a media tarde estar tomándote una nieve en donde visitar el Museo José Alfredo, la Casa de Hidalgo, ir a San Miguel, cenar en un buen restaurante. La ventaja de San Miguel es que también puedes cenar con diferentes economías de bolsillo y te alcanza. Hospedarte en el hotel también que tú defines, desde una experiencia cómoda y honorable hasta un hotel de $800. Amanecer ese domingo también para irte a dar una vuelta a Totonilco si quieres. Ir a una quesería o algún tipo de desayuno o almuerzo mexicano. Y a las 5 o 6 de la tarde, como decimos, ya planchando los uniformes del equipo. Y en 2 días te costó la gasolina, una noche de hotel, y por supuesto que llegas con una cajuela llena de botellas de vino, porque al final es una experiencia maravillosa. ¿Cuántos fines de semana nos puedes hacer al año? A lo mejor 4. ¿Qué estoy compartiendo con ello? Que yo así se los dije a los empresarios. Esta va a ser la mejor región enoturística del país, simplemente por esa proximidad de todos los mercados que tenemos. Y además, como te decía, por estar entre estas ciudades. Entonces, ¿cómo convencer? Provocando. Provocando es como convencer. ¿Cómo convencer a estos empresarios que merece la pena tener gente capacitada? Si nosotros empezamos a tener este mejor turista, ¿por qué? Porque alguien que le gusta el vino también, pues quiere gastar un poquito de dinero. Y volvemos a la pregunta también que me hacías. ¿Cómo cambias de demanda, no? Generando productos con valor diferencial. ¿Cómo cambias la expectativa del campo en un proyecto transversal? Donde la producción de cualquier materia prima, vegetal o lo que sea, solamente se pesa y se va al mercado final. Y cómo cambia la expectativa de un agricultor que cultiva uva, genera una experiencia, sin vender un solo kilo de uva, ya está cobrando por una degustación, ya está cobrando por un recorrido, ya está cobrando por una comida de queso, pan y vino. Y además está generando una etiqueta que por ese kilo de uva o 10 kilos de uva que le produzcan un litro de vino, lo va a vender 25 veces más que lo que hubiera vendido el producto materia prima del kilo de uva. Entonces, ¿cómo ese kilo vale 100 pesos en vez de 10? A través de esa apreciación de la experiencia turística. Y eso es lo que venimos compartiendo en diferentes conceptos. ¿Cómo conviertes un producto commodity en un producto diferenciado y aspiracional? Entonces el empresario juega. Como decía yo, nadie está peleado con su dinero. ¿Cómo provocas que la gente sienta que se tiene que venir a casar a San Miguel de Allende? ¿Y cómo provocas la saturación de bodas para que la gente diga, ahora me caso ahí? Si todo el mundo está casando ahí, yo también quiero. ¿Cómo provocas que la gente quiera participar en estos eventos de clase mundial, como los que se hacen en León, Guanajuato? Obviamente invirtiendo buenos recursos para que estos eventos también se sumen los empresarios y provoquemos, como lo que vamos a provocar este fin de semana, cientos de miles de visitantes que quieren estar en el Festival del Vino o en el rally o cualquier otro de estos eventos. ¿Cómo provocas también el cambio de una demanda en un festival cervantino? Pues sin duda
siendo poco tolerantes a los desmanes y regresándole la vida cultural a una ciudad como Guanajuato. Y la gente que quiere gastar más dinero, pues también lo intenta, porque puede caminar sin problemas en las calles. Y así cada uno de los eventos. ¿Cómo provocas que la gente vaya a Yuriria cuando no lo trae en el radar? Y hoy como pueblo mágico, pues les creas nuevos ambientes, como los que vamos a vivir el 29 de noviembre, en la Noche Mágica de Yuriria, en la que tendremos a la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, a pie de malecón, en un concierto de música clásica y también de música un poquito más entretenida, soltando 1000 globos de Cantoya y colgando o poniendo 1000 velas en la laguna para, de alguna manera dicho, entre comillas, incendiar la laguna. Y además de los globos aerostáticos en estas noches mágicas, crees un escenario digno de un lago en Suiza. Entonces, esos elementos de producción, si me lo permites decir así, o de producto turístico, mejor dicho, son los que van provocando que la gente se anime, que la gente diga, pues yo le quiero poner. Dolores Hidalgo, una ciudad que venía de no superar 25-27% de ocupación en los últimos años, hoy a 39% y creciendo 45% sus visitantes, simplemente por estos cambios de criterio y de comunicación de lo que estamos haciendo. En Dolores Hidalgo no había hotel boutique, hoy estamos trabajando en un museo hotel temático del vino, pero no lo hemos abierto todavía y ya hay 2 empresarios construyendo 2 hoteles boutique en complemento de lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a suceder con Dolores? Pues va a haber más hoteles boutique y va a haber mejor demanda turística. Guanajuato Capital en los últimos 2 años ha abierto 5 hoteles boutique. ¿Por qué? Porque también esa apreciación de la experiencia empieza a mejorar. Y hay mejores servicios, ¿no? También en esa competencia, en esa búsqueda por un nuevo mercado o clientes nuevos o a llegarse pues a estos turistas que a lo mejor no llegaban a alguno de los destinos, buscar estos nuevos servicios y generar o provocar, como tú bien dices, bueno, yo creo que ni en Suiza tienen un evento como el que vas a hacer entonces en Yuriria, ¿no? No, y por no hablar del clima también, pues sí, ¿no? o sea, tan benéfico que tenemos, a pesar de que, por ejemplo, ahorita vamos a entrar ya en los fríos, pero que también nos da el beneficio de poder elevar globos de Cantoya y globos aerostáticos. Fernando, voy a desviar un poquito. ¿Y cómo llegas al turismo? ¿Cómo te metes en esta carrera fascinante del turismo? Pues eso estudié en la universidad y yo creo que no tenía idea que en efecto iba a ser la pasión de mi vida, ¿no? Porque yo creo que cuando estamos en la universidad y antes una carrera como la de turismo que tenía muy poca especialización, cuando yo estudiaba no había hoy las diferentes áreas especializadas como las estudian los jóvenes, pues te ponían betún por encima un poco de todo, ¿no? Y salías sabiendo de mucho y sabiendo de poco. Aunque ya de ahí el turismo a mí se me hacía un área de la economía interesante. Y después tengo un inicio muy particular porque empiezo en el mundo de las ferias a trabajar y a entender el turismo desde un comercio muy interesante. ¿Con qué empezaste? La feria de Texcoco, la feria del caballo, y llevamos el sorteo de la lotería y pusimos el caballito en el billete de lotería y la comercialización ahí de productos. Y luego me invitaron a dirigir la feria de Matamoros y dirigí la feria de Matamoros. Y luego la de Río Bravo, y luego la de Miguel Alemán. ¿Qué tal con Tamaulipas, y luego la de Nuevo Laredo. No y llegaste ya después, a la de Tampico, ya no llegué a la de falta. Tampico. Pero luego, por una oportunidad ahí en la vida, entro a los restaurantes. Me invitan
abrí el restaurante Tony Romas en Cancún, me voy a vivir a Cancún. Y ahí ya entro con todo al tema del turismo. De ahí regreso a Acapulco a abrir otro restaurante de esta cadena y de ahí empiezo en la hotelería. En la hotelería por toda Latinoamérica, con 2 cadenas hoteleras, propiedad de un grupo americano. Adelante, puedes decirlo, no tenemos ningún problema. Era Howard Johnson y Daisy. Y llegamos a operar en los 90 38 propiedades por toda Latinoamérica. Y después, pues sigo un poco en esta vida de la hotelería hasta que en algún momento me invitan como director de turismo de México, y más que me invitan, participo en un proceso de selección, una convocatoria pública para ser parte del equipo fundador del Consejo de Promoción Turística de México. Y gano esa convocatoria y me nombran director de turismo de México en España. Y esa es mi primera participación pública, más bien diplomática. Y me voy pues, casi 4 años a vivir a España y a hacer la promoción turística de México en Europa. Es enriquecedor de una forma doble porque primero vivir en un país líder del turismo como España, en donde estás aprendiendo no solamente de lo que tú haces, sino de lo que hace el país en su promoción y en su desempeño turístico. Y además, bueno, pues por supuesto, tomas una óptica distinta en la comercialización de los productos y los servicios. Regreso invitado por una empresa americana, otra vez, RCI, una empresa de intercambios de tiempo compartido, justo para hacer en Latinoamérica lo que no era tiempo compartido: el marketing hotelero y el negocio de viajes. Las agencias de viajes que por Latinoamérica tenía RCI y el fortalecimiento a través del marketing de la ocupación hotelera de los grandes aliados o socios o clientes más bien de RCI, de cadenas hoteleras como Hilton, como Marriott, como Sheraton, como Meliá y algunas de estas. Y regreso a la industria privada una vez más, pero a operar estas líneas de negocio con mucho éxito, afortunadamente, y crecimos un área pues, que más o menos vendía como $6 millones a 35, 36 millones de dólares en un año, y era pues, muy satisfactorio porque pues, éramos un área pequeña dentro de todo lo que significaba el intercambio vacacional en RCI, pero nos volvimos un área sustantiva sin duda. Y después, ese mismo grupo me invita a una reunión a Nueva York y me dice, pues ahora que regreses ya no vas a trabajar en RCI, porque ahora vas a ser el director general de Apolo Galileo. Y Apolo Galileo era uno de los 4 sistemas globalizadores que existían en esa época. Hoy quedan 3, pero estos son los sistemas de reservaciones de las agencias de viajes. Esos sistemas que agrupan y que tienen la información y disponibilidad en línea de 600 aerolíneas y de hoy 160,000 hoteles. ¿No sonaba muy aburrido eso? Así como si usted, llegar a encerrarte al sistema después de que habías vivido el glamour del mismo turismo. Las agencias de viajes son apasionantes y el negocio, más allá de la programación, tiene nunca ser un programador informático, era la búsqueda de mercados, era pelear en el mercado la afiliación y la atracción de agencias de viajes, pero también la búsqueda de grandes proyectos. Tuve la gran oportunidad de crear el proyecto, por ejemplo, de las agencias de viajes de Electra. Y Electra Viajes, de un día a otro, abrió 400 tiendas, o sea, 400 agencias de viajes. Y creamos, todavía con la tecnología de 2005,
un sistema que solo con el mouse y haciendo clic, el que vendía una motocicleta o una sala o una tele también vendía viajes. Y esas tecnologías en esa época pues eran web services famosos que pues, hoy te ríes, ¿no? de esas Pero programaciones, pero lo máximo. era la tecnología de punta. Y con ello empezar a trabajar una participación de mercado que querían que creciéramos. A mí me invitan, no porque estuviera yo haciendo muy bien las cosas, además, o porque me estuvieran premiando, sino porque nos quedaba solo 5% de participación de mercado de ese sistema en toda Latinoamérica. Y me suben al reto, y un par de años después, pues ya tenemos el 28% de participación de mercado en Latinoamérica. Y de ahí me vuelven a tocar las puertas del gobierno, del trabajo público, y me invitan a la Secretaría de Turismo Federal como director general de cultura turística. Ahí forma sin duda tu criterio de la relevancia de la capacitación y la profesionalización, de los procesos de mejora para las empresas, los distintivos, la invención del punto limpio, la consolidación de Moderniza, H y todas estas. Y después me piden que también me encargue de la Dirección General de Productos Turísticos, uno de los grandes retos de todos los países, ¿no? La creación de experiencias y de contenidos, pero aterrizados para que la gente los disfrute. Y poco tiempo después me nombran subsecretario federal de Turismo. Ya, bueno, todo esto durante la administración del presidente Calderón. Muy hacia el final del sexenio me piden que tome la responsabilidad de la administración de todos los activos de Fonatur. Y trabajo precioso porque era la administración y tratar de generar muchos ingresos en un Fonatur que ya no tenía tanto apoyo del presupuesto de egresos de la federación. Ya no producía tanto, ¿no? Ya había vendido sus terrenos. Y había que echar a andar y que generara riqueza, los muelles de cruceros, las marinas, los campos de golf, los hoteles, los clubes de playa, que Fonatur tiene pues, por todo el país. Trabajo precioso y muy entretenido. No desconocido en algunos sentidos para un servidor en la comercialización y también pudimos hacer cosas muy, muy bonitas. Y en eso andábamos cuando el gobernador Márquez pues ya me pidió que me integre al equipo y me hace la invitación para tomar la Secretaría de Turismo de Guanajuato. Entonces ha sido un recorrido por diferentes áreas del turismo. Un gran viaje. Un gran viaje. Y en este recorrido, en este viaje, ¿hacia dónde vamos para el 2015, Fernando? ¿Hacia dónde va el turismo que requiere el Estado? Hay retos como tú ya nos decías y se han superado, varios ya de ellos. Otros van caminando perfectamente bien o con bastantes creces. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Con qué nos vamos a sorprender, tanto los guanajuatenses, los mexicanos y del ciudadano del mundo, con lo que vamos a ver y vamos a tener en Guanajuato a nivel turístico? 2015 es un año en el que seremos capital iberoamericana de cultura gastronómica. Un año de mucha presencia internacional por parte de Guanajuato. Hoy te puedo compartir que ese 4% de participación de mercado internacional ya es el 6%. Hemos crecido 2 puntos y esos 2 puntos significan casi 500,000 de visitantes internacionales al año en crecimiento. Y vamos a ver en Guanajuato participando en mercados internacionales, sí con su gastronomía, pero también en la comercialización de sus circuitos, de sus ciudades, de sus rutas, subiéndonos a las programaciones
estimaciones de los turoperadores, de las rutas coloniales que se hacen por todo el país. Algo de lo que hemos hecho en España y en Sudamérica es tratar de ganar una noche en esos recorridos de 8 días, 7 noches, desde México hasta Vallarta, o desde México hasta Zacatecas, y que pasen aquí no solo una noche, sino dos, y si tenían dos, que se queden tres. Y en esas negociaciones es como hemos ido creciendo también la estancia promedio y por supuesto más puertos noche. Entonces vamos a ver un Guanajuato muy festivo en términos de el festejo o la celebración de la capital iberoamericana. Pero al hilo de ello, pues muy promovido en mercados que yo considero clave. Clave para mí es el mercado americano, sin duda, en donde ya en este segundo semestre de 2014, por primera vez tuvimos campaña internacional. Tuvimos presencia en radio, tuvimos presencia en espectaculares, tuvimos presencia en revistas en Estados Unidos, por primera vez. Impactando también en redes sociales a nichos en Estados Unidos. Y con ello darle también continuidad a España, donde hemos crecido de 30.000 a 56.000 españoles en 2 años. Casi lo hemos doblado el número de españoles que vienen al estado. Y una presencia muy fuerte en Sudamérica. Vamos a incursionar después de haber participado por primera vez en la historia en la Feria de Turismo de Japón hace 2 meses. Vamos a entrar fuerte también con la turoperación japonesa para empezar a provocar estos flujos turísticos en 2 sentidos, el vacacional puro, pero también el Friends and Family de toda la gente que está ya viviendo aquí en el estado de Guanajuato. Es un mercado natural que debemos empezar a provocar como un puente aéreo, aunque sea de 20 horas, pero un puente aéreo, para que vengan aquí a Guanajuato, porque aquí están sus familiares, aquí están sus amigos, y con ello se convierta en un destino pues tradicional de los japoneses. Es de las cosas que vamos a ver importantes el próximo año, esa internacionalización. Vamos a continuar trabajando en infraestructura turística lo más que podamos, con recursos federales, recursos estatales, recursos municipales, en ese acompañamiento de buenos resultados, en la colaboración para hacer infraestructura turística. Vamos a seguir viendo seguramente, ya no con tal aceleración, pero nuevos proyectos inmobiliarios, de seguro todavía. Vamos a seguir capacitando mucho. La filosofía del modelo de excelencia turística tiene un principio. Nosotros a veces como empresarios no nos gusta capacitar porque se nos van ya capacitados y se van al hotel de enfrente o al restaurante de enfrente y dices mi inversión ¿dónde quedó? Primero nosotros hacemos la gran apuesta en un subsidio importante del recurso, pero ese no es el asunto. Lo importante no es el subsidio, lo importante es que llegue un momento tal en que lo que nos preocupe a nosotros es no perder a esas personas, a esos trabajadores capacitados dentro del mismo sector. Esto es, lo que es grave es que capacites a alguien en habilidades de un restaurante o en competencias laborales de un restaurante, o de una recepción de hotel o de una agencia de viajes y salte a otro sector. Se vaya al zapatero, se vaya al médico, se vaya. Ahí es en donde sí se pierde la inversión. Si eventualmente todos estamos participando en una capacitación permanente dentro del mismo cerco que es el sector turístico, a mí se me va a ir un capacitado, pero me va a llegar otro capacitado. Y ese círculo virtuoso es el del modelo de excelencia turística. No perder un tráfico dentro del ámbito. No perder a la gente en el mismo ambiente turístico. Que esa gente no decaiga o no renuncie a la actividad turística. Y en ese círculo vamos a movernos, nos vamos a mover muy bien. Y es lo que estamos tratando de provocar. Un año que vamos a continuar llevando a cabo los eventos de gran formato, los grandes festivales y los grandes eventos. Un año donde Guanajuato sí sabe, ya hoy reconocido
en 2014 como el segundo evento más robusto de actividades gastronómicas en Latinoamérica, solo detrás de Mistura en Perú. 2014 fue un año en el que se consolidaron y se concretaron 110 acciones gastronómicas en 9 días, en 5 municipios. Se dicen rápido. Y más de 70,000 o casi 70,000 personas. Con lo cual, vamos a seguir trabajando en esa consolidación. Vamos a hacer todavía más internacional a Guanajuato, se sabe. Este año 5 países invitados. El año que viene pues van a estar aquí invitados los países iberoamericanos de la cultura gastronómica. Pues vamos a tener aquí pues a muchos países como Argentina que no ha venido, Chile que no ha venido, Brasil que no ha venido, Colombia que no ha venido como cocineros portugueses. Vamos a tener cocineros españoles que ya han estado aquí también, cocineros peruanos que ya también hemos tenido. Pues vamos a ver una diversificación interesante en estos proyectos, pero al final, como yo decía, más allá del buen comer, lo que estamos provocando es una multiplicación de gente que se entere que es Guanajuato, que quiera venir a Guanajuato, que venga y genere un gasto turístico en Guanajuato. Entonces, un año interesante, un año de continuidad, lo pudiéramos decir así, en muchos de los proyectos. Creo que la vendimia del 2015 va a ser muy, muy interesante. Vamos a empezar a ver más espacios. Yo visualizo un 2018 con 15 o 16 vinícolas ya produciendo. El mes de agosto no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar, pero bueno, es en el que se vendimia, así es que vamos a dividirlo. Ahí lo digamos con septiembre, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando la consolidación de nuestras rutas turísticas, la ruta de los conventos, la ruta de la fresa y el tequila, la ruta del mezcal. Vamos a seguir fortaleciendo mucho el turismo de congresos y convenciones. Es parte del trabajo que estaremos haciendo. Muy bien, Fernando. Se nos quedan varias cosas en el tintero. Ojalá que podamos tener una plática nuevamente contigo, a lo mejor por ahí de enero, iniciando el año. Encantado. Y bueno, tenemos un Festival del Globo este fin de semana que es sin duda uno de los eventos más importantes, sobre todo para hoteleros y prestadores de servicios en la región, no solo en León. Y ya nos contarán ustedes varias cosas. Y bueno, te agradecemos todo el tiempo, tu disponibilidad, y los invitamos, amigos, a que estén con nosotros en Avenida Digital 3.0, Radio Online. También nos pueden seguir a través de Twitter en @Avenida Digital 3, en nuestra fanpage en Facebook, en Avenida Digital 3.0, y en nuestro portal informativo en avenidadigital30.com. Muchas gracias, Fernando, nuevamente, y felicidades. César Santillán. Gracias, Marta, y muchas gracias al secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, el maestro Fernando Olivera Rocha, por esta plática que, no obstante extensa, por lo interesante, amerita una segunda. Ya lo estoy comprometiendo. La segunda parte. No, Marta, César, puestísimos, por supuesto, para seguir platicando. También se nos quedan muchas cosas que hemos venido haciendo, pero yo creo que siempre agradezco el poder tener esta oportunidad de acercarnos a su auditorio y platicar un poco de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Y en Guanajuato. Por supuesto, en el destino cultural de México. Y este fin de semana al Festival Internacional de Globo. Vámonos al Globo, la verdad que es un gran evento. Ahí nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. You can kiss me if you have a mouth. I can't touch you cause I got hands. We can have a drink if you are thirsty. But sorry, I can't dance cause I have no feet. Shades.
can't dance 'cause I've no feet. I can't dance.